Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Les saluda de nuevo una vez más y gracias a Dios, después de estar ausente un tiempo, su amigo Brother Hernández, trayéndoles algunos materiales que considero que serían buenos para ustedes examinar y analizar del punto de vista bíblico, por supuesto, del punto de vista como creyentes bíblicos. Y bueno, es mi deseo compartir contigo información que yo creo que puede ser relevante para tu fe y tu crecimiento espiritual. Por supuesto, la regla principal para nosotros en cuestión de doctrinas, de guía y de conductas, la palabra de Dios. Y estoy haciendo este video de nuevo porque quiero compartir con ustedes alguna anécdota, una pequeña historia que ya tiene un tiempecito que me pasó, pero no había tenido el tiempo ni la oportunidad de contarles y compartir con ustedes aquí por medio de este canal. Por supuesto, mi canal Brother Hernández y por supuesto, cabe recordarte que si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, dale like a estos videos. Ahorita no he subido muchos videos, pero próximamente, si Dios permite, pues estaré de nuevo trabajando en mi canal para la gloria de nuestro Señor, por supuesto, y subiendo material que creo yo que es bueno saber y conocer. Y bueno, hoy quiero hablarte de un tema rápido, breve, que es, bueno, dos cosas. Número uno, el evangelismo, hacia las comunidades hebreas o comunidades judías, y también, por supuesto, el nuevo movimiento que no tiene mucho que ha surgido, allá por los noventas, para ser más específico, el movimiento de raíces hebreas, que es un movimiento que, pues, se está moviendo dentro de Latinoamérica más prominentemente o más fuertemente que aquí en Estados Unidos. Yo he hablado en el pasado acerca de algunos de los líderes aquí en Estados Unidos que pues han llevado este movimiento a Latinoamérica e incluso aquí en Estados Unidos en la comunidad hispana. Aquí en Florida, yo vivo aquí en el estado de Florida, vivo en la ciudad de Jacksonville con 2 millones de habitantes y pues no estoy seguro si aquí hay como tal algunas congregaciones de raíces hebreas, pero sé que en la ciudad donde yo vivía antes había una comunidad al sur donde yo vivía, como unos 40 minutos al sur donde yo vivía, ahí en Gainesville, ahí por la ciudad de Ocala, parece que había una congregación de raíces hebreas y de hecho mucha gente no sabe, pero el muy conocido de hecho ya en las redes sociales, tiene varias plataformas, Jaime Guzmán, con quien tuve unas pláticas ya hace un tiempo, hace par de años de hecho, tuve algunas pláticas y bueno, él iba a ir a esa pequeña conferencia, de hecho era una conferencia pequeñita, de no mucha gente, y me acuerdo que en mis pláticas que yo tuve con él fuera, después de esa plática que grabamos yo y él me había invitado a ir a esta conferencia, pero lastimosamente no pude ir, aunque yo tenía planeado ir porque pues me tuve que trabajar. Mi jefe me habló y me dijo que tenía que trabajar, entonces pues no pude ir. Me hubiera gustado ir a conocerlo en persona y por cierto, a lo último, él se iba a quedar más días ahí, pero al último nada más se quedó un día. Entonces yo planeaba, si no lo miraba ese sábado, pues mirarlo otros días más, ya que pues él iba a estar ahí varios días, pero al último él se tuvo que ir y rápido, nada más duró un día ahí y ya no tuve la oportunidad de platicar con él en persona, y me iba a dar unos materiales que él tenía, pero ya no tuve la oportunidad de compartir con él. Él era un predicador bautista, yo soy bautista en lo personal y pues bueno, mis convicciones bíblicas son bautistas, pero más que nada nosotros decimos que somos cristianos bíblicos y lo que está en la palabra de Dios es, sin lugar a dudas, por supuesto, la guía, la regla de fe conducta para nosotros como creyentes. Aunque sea ciertas distintivas como bautistas que tenemos, a diferencia de otras denominaciones. Pero bueno, eso sucedió ya hace como un año de esto, nada más que no he tenido la oportunidad de compartir esto, a pesar de que pues siempre ando ocupadísimo con un montón de cosas, el empleo, la vida diaria, etcétera. Pero sí, tuve la oportunidad de platicar con Jaime Guzmán, fuera de videos, por acá en varias ocasiones, pero sí grabamos este par de videos, de hecho, yo y él. Diría yo que más que nada, pues él
él como ya tiene mucho más tiempo en eso, pues él definitivamente sí estaba más informado acerca del tema en unas áreas, pero igual yo le expuse algunas cosas que yo creí que eran prudentes en su momento. No hace mucho tiempo, por medio de lo que vienen siendo las redes sociales, por lo que es el Facebook Marketplace, ya tiene un par de años, de hecho, que yo, como ustedes pueden ver en la parte de atrás, yo tengo una biblioteca personal. Me gusta mucho leer, compro muchos libros, específicamente más los libros antiguos, me gusta comprarlos, especialmente de diferentes temas, pero más de temas religiosos o de la fe cristiana, ya que en estos libros antiguos hay mucha información que pues a veces no tenemos actualmente y mucha de esa información ni siquiera está en Google, ni siquiera está en Wikipedia. Entonces, pues estos libros antiguos definitivamente añaden valor a tu biblioteca personal y aparte añaden cosas que no sabrías si no fuera por estos libros. Mucha de esta información me gusta a mí verificarla y checar que sea en efecto verdad. Y sí, mucha de esta información sí es verídica y es verdadera. En una de estas veces que yo fui a comprar unos libros, un judío, entre tantas de las personas que me pudo haber vendido un libro, fue un judío y ya tiene par de años, de hecho, él me vendió una Biblia en inglés. Él me vendió esta Biblia y me la dio bien barata, si no me recuerdo, pagué como $20, me la vendió en $20 y esa es la versión King James Version, que es la que usamos en inglés. La Biblia King James Version, que es creo que en español se le llama la Biblia del Rey Jaime, pero esa es la Biblia que nosotros usamos en inglés, la King James Version, que el equivalente sería lo que viene siendo la Reina Valera, pero obviamente en inglés. Esa es la versión en inglés. Y esta de nuevo se la compré, si mal no recuerdo, por $20. Me la vendió él. Está muy bonita y está bastante grande. Es de letra grande y tiene pues ciertas este, dibujos aquí. Aquí está el Moisés, si no me equivoco. Es el libro de Éxodo. Es letra grande y está muy bonita esta Biblia. Es una Biblia, por supuesto, cristiana. eh, no es una Biblia judía o un Tanaj. Yo tengo un Tanaj, por cierto, judío aquí atrás, pero aquí está las escrituras completas, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también. Aquí miramos el libro de Hebreos, como ustedes pueden ver aquí, en inglés. Y me sorprendí que de todas las personas que tenían esta Biblia y que me la vendió, fue un judío. Y no solamente me vendió esto, este judío, sino que también me vendió esta, creo que le llaman kippah, si no me equivoco, al menos que me equivoque. Y esta, él también la tenía ahí, me la vendió junto con la Biblia. Y esta es de allá de Israel. Me dijo que cuando fue allá a Israel se trajo esta como recuerdo. Y bueno, ahí como ustedes pueden ver, esta kippah me la vendió con toy esta Biblia por $20. Una Biblia muy bonita. Por $20 me vendió las dos cosas. Y le puse la fecha a mi Biblia, o a esta Biblia que compré. Le puse la fecha, porque siempre tengo la costumbre de que cuando compro un libro siempre les pongo la fecha. Y esta Biblia yo le puse la fecha aquí cuando la compré, ya tiene rato. La compré en Gainesville, Florida, la compré en el año 2020. La compré el 6 o en junio del 2020. Estamos en el 2023, así es que ya tiene 3 años. Sí, ya tiene 3 años que compré esta Biblia. 3 años que la compré. Nada más que nunca había hablado del tema, de cómo fue que compré esta Biblia, pero esta Biblia se la compré a un judío, junto con la kippah que ustedes ven allá. Perdón si no lo dije correcto, pero creo que sí hice una kippah. Me pueden corregir en los comentarios, por supuesto. Pero aparte de esto, estoy hablando de esto porque realmente pues estoy viendo
últimamente incluyendo entre algunos círculos de algunas amistades que yo tengo en diferentes, bueno, de hecho son hasta ministros no bautistas, pero de otras congregaciones que se están empezando a infiltrar ciertas palabras y ciertas prácticas que se están moviendo en el movimiento de raíces hebreas. Y están empezando, pues, como usar frases y ya que se usan en raíces hebreas, ciertos tipos de músicas y ciertas palabras se usan en raíces hebreas y yo creo que eso es un peligro. Hay un hermano que es un buen maestro, un buen profesor. De hecho, él ofrece, lo último que yo sabía, yo estaba cursando aquí, pero ya no lo he hecho porque siempre me veo muy ocupado, pero se lo recomiendo. Es el doctor Carlos Andrés Moore. Carlos Andrés Moore de Iglesia Vida. Es un pastor, es un profesor y un pastor de enseñanza sana. Y él tiene una serie de videos ahí que habla acerca de lo que es el principio, los inicios de lo que vendrá siendo el movimiento de raíces hebreas, entre otros grupos también como los Testigos de Jehová, el mormonismo, el catolicismo romano, entre otros más, pero yo en lo personal de los videos que he visto hasta ahorita bien explicados, de una manera paciente y de una manera bien detallada, en mi opinión personal, me parece que los videos del hermano Carlos Andrés Moore son de los mejores que hay hablando de ese tema. Y también habla acerca de la historia, de la interpretación de las escrituras y te da muchos, pero muchos argumentos comprobables e información real acerca de lo que es el Nuevo Testamento, el desarrollo del Nuevo Testamento a través de los siglos. Y creo yo que deberías tú, si tienes dudas acerca de este tema, escuchar y dar la opinión a estos, este hermano, a estos videos de este hermano, a esta información que él provee aquí de una manera gratuita. Y sé que puedes inscribirte al seminario, creo que lo dije correcto, el seminario bíblico en línea que él está desarrollando, que a lo último que supera completamente gratis. Yo ya no he tomado las clases porque siempre he andado muy ocupado, familia, trabajo, etcétera, etcétera. Ahorita tengo, gracias a Dios, pues, bueno, me mudé de ciudad. Ahorita voy al norte de Florida, ya para acá al norte. Y pues esto junto con mi nuevo puesto de trabajo ha hecho prácticamente imposible de que yo siga con las cosas que yo llevaba realmente, pero me quiero volver a reintegrar en lo que viene haciendo traer información en YouTube para ustedes y datos importantes que yo creo que te pueden beneficiar y te pueden servir como un creyente de un punto en general, por supuesto, que esa es mi meta. Soy bautista, pero mi meta es pues compartir contigo información que yo creo que es relevante y te puede servir. La verdad, creo yo que realmente esa es la razón por la cual tengo este canal en YouTube para la gloria de mi Señor y por supuesto ser útil compartiendo información que a lo mejor tú desconoces. Pero bueno, aparte de esto, quiero hablar también rápidamente o brevemente de algunos hermanos en el pasado. Y por eso me gusta mucho la historia antigua. Me gusta la historia antigua porque pues han vivido hermanos y hermanas a través de los siglos que el Señor ha usado de una manera especial en su momento, en el lugar que los tenía en su momento. Y creo que esta información es relevante, especialmente si tú estás teniendo dudas en cuestión de este movimiento de raíces hebreas o tal vez estás ahorita en este momento de raíces hebreas. Si tienes dudas y a lo mejor te cruza por la mente, ¿será que soy el único que tiene dudas o que tiene inquietudes? eh, o, o siempre ha sido así, o cómo que se originó todo esto, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que es válido tener dudas, tener preguntas. No es malo tener dudas, no es malo preguntar, no es malo investigar, de hecho es bueno. No importa qué denominación o qué congregación tú te congregues, creo yo que es sano, siempre y cuando sea de una manera respetuosa, hacer preguntas de los orígenes de donde tú estás, en qué denominación tú estás, qué es lo que creen, qué es lo que creen, cuáles son sus bases bíblicas, etcétera, etcétera. Creo yo que eso es sano y bueno preguntar. Y de hecho, si no lo has hecho, yo diría que deberías de hacerlo. Entonces,
¿En qué se parece eso a las enseñanzas del Nuevo Testamento? ¿Será que están correctas o están incorrectas? Es totalmente válido. Ahora, con respecto al movimiento de raíces hebreas, y a lo mejor si no tanto no tienes parte en este movimiento de raíces hebreas, igual creo yo que esta información te puede servir. Y hace muchísimos años, allá por los años 1800, mediados y a finales de los 1800, y a través de los siglos, por supuesto, el Señor ha levantado diferentes hermanos de nuevo y hermanas que le han servido en diferentes partes del mundo. Y aquí en Estados Unidos, obviamente de todos los lugares, por supuesto, aquí ha habido judíos en el pasado que han sido salvos, que el Señor los ha rescatado de la condenación del infierno y que los ha rescatado y los ha salvado y los ha transformado y después de eso el Señor los ha usado para el ministerio. Y un ejemplo claro de ellos que mucha gente no sabe, de hecho yo hablé con la casa publicadora de este libro, o la que tiene más bien los derechos de este libro, hablé con ellos para ver si me dejaban interpretarlo al español, ya que no está en español, está en inglés el libro, pero desafortunadamente hasta la fecha no he tenido una respuesta para ver si me dan permiso de transliterar el libro del inglés al español. Gracias a Dios hablo los dos idiomas, nací aquí en Estados Unidos, entonces por eso tengo los dos idiomas pues prácticamente puestos en mi persona por Dios. Entonces, y si te hablas inglés, español, otro idioma, felicidades, qué bueno, échale ganas. Y si estás aprendiendo, sigue echándole ganas, que se puede lograr con esfuerzo y con la ayuda del Señor. Puedes hacer muchas cosas, especialmente si son para servicio de nuestro Señor. Definitivamente vale la pena esforzarse para nuestro Señor y Salvador. Pero bueno, la historia de este hermano, que era un inmigrante en su momento, él fue un inmigrante de la Alemania de allá, de mediados del siglo XVIII. Él vino a este país de Alemania y la historia que él cuenta, el hermano eh, Luis Henry Salin, eh, es una historia, pues creo yo de nuevo, para el cristiano en general, eh, definitivamente te ayuda a ver cómo es que los judíos ven ciertas cosas. Él era un judío de familia alemán que emigró acá a Estados Unidos. El Señor lo salva. Después de esto, pues el Señor lo llama al ministerio y él fue pastor hasta, pues prácticamente hasta su muerte. Y él era un pastor predicador bautista. Y él narra en este libro cómo es que él llega a la conclusión, después de un largo estudio, después de mucho estudiar, investigar, indagar. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, donde no había internet, no había lo que tenemos ahorita, y él pues hace una investigación profunda acerca del tema de las diferentes denominaciones en su momento, que en los tiempos que él vivía, según narra el libro, porque yo he estado leyendo el libro, que ya casi pues lo termino. Él narra que allá en la Alemania solamente él conocía de dos grupos, lo que era la iglesia luterana y la iglesia católica. Estamos hablando de nuevo, mediados del siglo XVIII en Alemania. Entonces, cuando él viene para acá, para Estados Unidos, él emigra de Alemania para Estados Unidos, que se vino en barco, como era el medio de transporte en aquella época, y obviamente caballo o carruaje, qué sé yo. Pero él narra su historia de su conversión, cómo el Señor lo salva y después de esto, cómo el Señor pues lo llama él al ministerio. Pero aparte de esto, pues como es algo creo yo común hasta nuestros tiempos, que cuando el Señor lo salva a uno, pues uno se pregunta, ¿a qué congregación me congrego? Ya que hay tantas denominaciones, ¿no? Por ejemplo, está el catolicismo, bueno, especialmente ahorita en el siglo XXI, está el catolicismo romano, están ciertos grupos que pues también se identifican con el catolicismo, como un catolicismo progresivo. Tenemos los testigos de Jehová, que para la época del hermano Luis Henry Salín, pues en ese tiempo no estaban los testigos de Jehová y tampoco no estaban las iglesias pentecostales,
las asambleas de Dios, ni mucho menos los grupos más nuevos como la Iglesia Apostólica y Profética, entre otros grupos o pequeñas denominaciones más que ahorita conocemos, que son ya más recientes de los 1900 para adelante, o más bien finales de los 1800, a principios de los 1900 en adelante, pues él no estuvo expuesto a todo esto, ya que él pues murió antes de los 1900. Pero la historia del hermano Luis, o Luis en español, él narra su conversión, él narra su investigación personal respecto al tema con los materiales de esa época que él tenía y que él pudo conseguir, libros históricos de esa época, enciclopedias de esa época, y buscando información por todos lados y estudiando las diferentes ramas en aquella época de nuevo de denominaciones cristianas que estaban en sus días, pues él llegó a la conclusión que Dios quería que siguiera o que se identificara, por supuesto, las iglesias bautistas de esa época. Él creía y él encontró marcas distintivas bíblicas que él miró en los hermanos bautistas y él no claramente no está diciendo que, que no hay hermanos que son salvos en las otras denominaciones. Nosotros de hecho creemos y se habla y uno lo escucha a través de diferentes prédicas y pensamientos y exposiciones de diferentes predicadores, de los cuales yo conozco algunos personalmente, que son hombres de Dios, hermanos sanos bíblicamente, bautistas, que sí hacen la afirmación. Y todos, al menos todos los que yo he escuchado hasta ahorita, pues sí hacemos el claro argumento. Y nosotros no decimos que en la iglesia bautista está la salvación. No, no decimos eso. Nosotros decimos que en Jesucristo está la salvación, pero creemos definitivamente que las personas que son salvas en estas otras denominaciones, porque creemos que hay gente salva en todas ellas, creemos que el Señor en su momento va a sacar a estos hermanos y los va a traer a la verdad. Ahora, no quiere decir que no hay, como de nuevo, como digo, no hay hermanos salvos en otras congregaciones. Creemos que sí, y creemos que el Señor en su momento los va sacando. Tal es el caso de muchos hermanos que conocemos y que yo conozco personalmente, que han salido de diferentes movimientos, testigos de Jehová, algunos mormones, algunos de iglesias pentecostales. El Señor los va sacando de estos lugares y los trae, pues, a la verdad. Entonces, creo yo y que esta es una de las más afirmaciones que hace el hermano, este hermano que vivió a mediados del siglo XVIII, el hermano Luis Henry Saline, que era un judío. Él hace estas mismas afirmaciones y son las mismas afirmaciones que yo vengo escuchando de hermanos de hoy en día. Y sí, en efecto creemos, como el Señor nos lo deja bien establecido, que en Jesucristo está la salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, así como nuestro hermano el apóstol Juan nos lo deja bien claro, guiado por el Espíritu de Dios, dicho y recalcado en las Escrituras: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y hay diferentes partes donde el Señor nos afirma claramente que en Él está el perdón de pecados, en Él está la salvación, y el que tiene al Hijo, el que lo tiene a Él, de verdad es salvo. Pero bueno, eh, estos libros que le estoy hablando, de nuevo, uno de ellos, más que nada, es el hermano Luis Henry o H. Saline. Y él fue un pastor y un predicador allá en el estado de Kentucky. Cuando él emigra para acá, para Estados Unidos, él viene de Alemania, emigra aquí a Estados Unidos. El Señor lo llama, lo salva y lo usa para su servicio de él en el ministerio allí en Kentucky. Entonces aquí voy a compartir con ustedes rapidito esta página. Dos cosas quiero compartir. Primero, otra más que tengo acá. Denme un segundito aquí. Este es el libro que ustedes pueden conseguir. De hecho, yo tengo una copia de este libro bien antiguo también. Y este libro simplemente está en PDF y ustedes lo pueden descargar en la página que se llama archives.org.
archives o archivos.org. Lo pueden descargar totalmente gratis. De nuevo está en inglés. El libro que originalmente yo compré, lo compré de segunda y lo compré creo que por $10, si mal no recuerdo. Y ese es el hermano Luis H. Salín. Este es el hermano del que le estaba mencionando. Él habla aquí de su testimonio personal de él. Él narra aquí su historia, cómo fue que él llegó acá a Estados Unidos, su lucha para aprender inglés, del alemán al inglés, y cómo el Señor lo salva, y cómo pues el Señor después de esto pone en su corazón la impresión de que él quería que él le sirviera en el ministerio, y por lo cual él hizo hasta el día de su muerte. Fue un pastor, predicador de varias congregaciones ahí mismo locales en el estado de Kentucky. De nuevo aquí está el hermano Lewis Henry o H. Salin. Y este libro es de allá del año de 1886. eh, y fue registrado en las listas de los libros, las bibliotecas del Congreso en el año de 1876. Y bueno, de nuevo está en inglés este libro del hermano Lewis H. Salin. De nuevo, él era un judío convertido, un judío que el Señor salva. Entonces creo yo que si tú estás en raíces hebreas o estás a punto de caer en este movimiento de raíces hebreas o tienes dudas e inquietudes que de nuevo son válidas y no hayas dónde agarrar información, yo diría que este libro te puede ser de mucha, mucha bendición. Y tal vez si no eres, no estás en este movimiento o tal vez no estás lidiando pues con este movimiento ahorita, pero sí te puede servir como quiera este libro. Es un testimonio de un hermano judío que el Señor salvó y ya de nuevo a mediados de los 1800. Y bueno, les voy a leer un par de páginas aquí, no mucho, y ya también diré otras opiniones al respecto de este libro. Pero bueno, las primeras páginas dice así: la experiencia cristiana de Luis Henry Salín, un judío convertido. Y entonces aquí empieza a narrar, obviamente a escribir el hermano Salín. Esas son palabras del hermano Salín ya. Dice, siempre desde que fui llamado, como yo espero y confío, cabeza de la iglesia, al ministerio del Evangelio. Siempre sucede donde quiera que voy a predicar que las personas o la gente no solamente están ansiosos de escuchar eh, que relate mi experiencia cristiana, pero también debo de constatar las razones por las cuales soy un bautista. En varias ocasiones se me ha requerido o se me ha pedido que publique las razones por las cuales soy un bautista. Pero hasta la fecha, no he tenido la oportunidad de cumplir con esta petición o este requisito o petición. Teniendo tiempo libre, he concluido en darme a este trabajo o a esta tarea y dar una breve historia de mi conversión y relaciones de la iglesia. Yo nací en Alemania, en el reino de Bavaria, en el día 2 de julio de 1829. Mis padres eran judíos. Mi padre, un levita, y mi madre, una descendiente de el sacerdocio arónico. Yo, como Pablo, el apóstol, fui creado como judío y viví de acuerdo a las más estrictas o a la más estricta secta de nuestra religión, un fariseo, circuncidado al octavo día, y después de que llegué a la edad de 13 años, fui públicamente reconocido en la sinagoga
a través de ciertas ceremonias cómo haber obtenido la edad propia de ser contado entre el número necesario para constituir servicio público. Tomó 10 hombres constituir este grupo o esta organización. Pero los judíos reformados de nuestro presente tiempo, hablando del tiempo de él, obviamente mediados de 1800, reconoce mujeres o las mujeres, al igual que los hombres, como el número necesario de hacer este quórum o esta pequeña organización, o más que nada aquellos que están como a cargo de una comunidad, por decirlo así, de una comunidad aparentemente como de líderes dentro de la congregación judía. Mi padre era un rabí que me enseñó muchísimas cosas de el Talmud. Desde que yo tenía 13 años de edad, yo era requerido mantener o observar los días de ayuno. Son 5 en cada año. El gran día de Atonement, que quiere decir el perdón. El día de la invasión a Jerusalén por Nabucodonosor. La destrucción del templo. La muerte de Catalía y el ayuno de Esther. De la misma manera, también yo tenía que ponerme o traer puestos las fronteles o filacterías cada mañana, excepto sábado, a la hora de la oración. Yo tenía como 16 años cuando se me trajo a considerar las reclamaciones, o más bien las palabras que decía Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Yo estaba contento con mi religión y perfectamente estaba satisfecho conmigo mismo. Creía firmemente que mi religión era la única aprobada por Dios. En cuanto al Nuevo Testamento, no tenía ningún deseo de aprender lo que contenía. Mi mente estaba tenía tanto prejuicio en contra de la religión de los cristianos que no tenía deseo alguno de leer el libro que contenía sus credos. Pero Dios trabaja en maneras misteriosas después de mi depreciación de uno de los más grandes regalos de Dios hacia el hombre. Por último, de una manera sorprendente, fui llevado a leer el Nuevo Testamento por primera vez. En una tarde, mientras yo visitaba a una familia en nuestro vecindario, quien eran luteranos, se me pidió, una mujer joven me pidió que le leyera un capítulo del Nuevo Testamento, ya que ella no podía leer ese capítulo, como era su costumbre, de acuerdo a su trabajo, quien era necesario que lo terminara esa tarde. Yo respondí a su petición con una sonrisa, ya que yo había declinado o rechazado leer ese libro en varias ocasiones anteriormente, creyendo que de una manera consciente esto iba a ser o sería un pecado para mí, pasando tiempo leyendo esto que se me había enseñado, que esto era de parte de un mentiroso y una persona pretenciosa e impostor. Parece ser que está hablando aquí del Señor Jesucristo. La amabilidad, de cualquier manera, me llevó en esta ocasión a hacerlo. Lo que mi conciencia me prohibía antes
ahora parece que lo estaba haciendo. Yo leí por primera vez el sermón de Cristo en el monte. ¿Y quién podría imaginar mis sentimientos, la sorpresa de leer el sermón del monte o ese sermón que esto produjo en mi mente? Y bueno, el punto es que sigue la historia y bueno, podría seguir leyendo y leyendo y leyendo, pero pues él narra aquí su testimonio y pues aquí están todas estas páginas, de nuevo están en inglés. Y tengo un rato que no leo así en vivo y en directo el inglés al español. Sí lleva un poco de trabajo para serles franco. Los que hablan los dos idiomas sabrán, o los que hablan dos idiomas o tres idiomas sabrán cómo es esto, ¿verdad? De, de interpretar así como base en vivo y en directo un idioma a otro idioma. Lleva trabajo. Pero el punto es de que el hermano Luis Henry Salin era un alemán, nació en Alemania, era de padres judíos, como ustedes pueden leer y ver aquí en estas breves páginas que leí. El libro tiene más de 300 páginas y narra su testimonio. Narra que después de su conversión, después de que el Señor lo salva, él tenía dudas al respecto, puesto que sabemos que en el judaísmo, especialmente entre familias ortodoxas, sufren desprecio y más que desprecio hasta nuestros días, sufren el desprecio a tal grado que son considerados muertos dentro de su familia. Entonces es importante, por supuesto, nosotros como creyentes siempre orar por todas las personas, incluyendo también, por supuesto, a nuestros hermanos que el Señor ha salvado, que son judíos, que realmente pues pierden prácticamente toda su familia una vez que ellos profesan fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sí, definitivamente hay muchísimo antisemitismo. Eso es algo que debe de ser condenado abiertamente. El odio y el desprecio a cualquier persona, sin importar su origen nacional, sin importar obviamente sus creencias, incluso otros temas más que son temas serios, que obviamente el pecado se condena siempre, sin importar de qué país sean, de qué denominación tengan, como la que ellos siguen, o cualquier tema que sea contrario a las escrituras, nosotros como creyentes debemos de llevar eso a la luz y dejar que sea el Espíritu de Dios que constricte el corazón de las personas. El Señor me salvó a mí, Él lidió con mi corazón, me convenció de mi pecado personal y la necesidad de ser salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El Señor hizo el trabajo en mí. El trabajo no lo hacemos nosotros. Tú nunca vas a hacer el trabajo de convencimiento a las personas. Es el Espíritu de Dios que hace el trabajo en cada uno de nosotros y Él es el que salva, el que regenera al perdido. Pero bueno, antisemitismo y odio contra cualquier persona, eso es inaceptable para uno que profese fe en el Señor Jesucristo, especialmente el pueblo de Dios. Nosotros, como creyentes, sabemos la realidad de que hay ciertas promesas que el Señor le ha hecho al pueblo de Israel y sabemos en lo especial que es el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos salvos por la gracia de Dios y venimos a ser parte del pueblo de Dios ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero definitivamente uno no puede tener antisemitismo en tu corazón. Eso es inaceptable en general. Pero bueno, esa es la historia de este hermano. Este hermano pues ya está con el Señor. Este libro te va a servir de mucho. De hecho, sería una buena eh, un buen libro que puedes añadir a tu biblioteca. Y si no lo puedes comprar, puedes cargarlo totalmente gratis aquí en esta página. Pondré la información allí en el video si quieres descargar este libro. De nuevo, el hermano Salín vivió
mucho antes de todos estos movimientos modernos que tenemos. Él narra bien el por qué y qué lo llevó a identificarse él como bautista y servir como ministro durante todos esos años como bautista. También narra sus experiencias, algunas de sus tristezas que le tocó pasar como judío cuando profesa fe en el Señor Jesucristo, lo que le tocó sufrir, que es algo que se sigue repitiendo hoy en nuestros días también. Entonces sé que es algo común, algo que se sigue viviendo entre las comunidades judías, que es triste, pero es una realidad. Pero bueno, les recomiendo este libro. Y por otra parte también, aparte de este libro, sé que hay, no es algo moderno, sé que a través de los años, pero hoy más en día, por medio del Internet, hay mismos judíos que son judíos celosos, puedo entender, son judíos celosos de su fe, eh, que denuncian a judíos que, que han sido salvos. Los denuncian, no solamente los sacan fuera de las comunidades porque han profesado fe en el Señor Jesucristo, debemos orar por ellos y también por los que el Señor ha salvado a nuestros hermanos judíos, que el Señor pues ha salvado en su misericordia, al igual que nosotros. Pero sé que muchos de ellos sufren desprecios y ahorita, especialmente ahorita hoy en día, hay muchos libros, muchas personas que hacen videos, que dan nombres, apellidos de judíos que pues han dejado aparentemente la fe de sus padres, como ellos llaman, para irse tras el cristianismo. Y de nuevo, cuando uno estudia la historia, sí ha habido mucha persecución de parte de ciertos grupos con títulos cristianos que yo digo que no son cristianos, como el catolicismo. Desgraciadamente, Martín Lutero fue un fuerte opositor y escribió cosas contra los judíos también. eh, y no solamente ellos, sino también contra los bautistas de esa época. Mucha gente no sabe esto, pero pues ellos, incluyendo la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y la Iglesia este, eh, Presbiteriana, persiguieron mucho a los bautistas de su época. Estamos hablando de el siglo XV, siglo XVI, pero también a los judíos. Entonces, pues mucha gente no sabe que no solamente a los judíos fueron perseguidos por la Inquisición, por el catolicismo, por las iglesias, pues de los reformadores, sino que también eh, los bautistas en esas épocas también fueron perseguidos de una manera violenta. Uno puede ver la historia, cuando uno se remonta a la historia, puedes darte cuenta de todo esto. Y no solamente en libros de historia eclesiástica, sino también en libros de historia tipo, eh, qué sé yo, bachillerato. Yo tengo libros aún de cuando yo iba a high school. No era salvo en esa época, pero ahora que los he volvido a leer y darles una pasadita, te toca brevemente la historia de lo que era la Dark Ages. Bueno, esa época en Europa donde había oscuridad en cuestión de conocimiento, donde la educación no era permitida más que para la gente que estaba en posición alta, como los hijos de los reyes, gente del estatus, de alto estatus, estatus social, perdón. Entonces, en esas épocas hubo también mucha persecución en contra de no solamente de los judíos, por algunos religiosos de esa época, que pues por causas religiosas lo hacían, pero también a los bautistas de esa época y otros pequeños grupitos fueron perseguidos de una manera sanguinaria y cruel, no solamente por el catolicismo de esa época, sino incluso por algunos ciertos reformadores de la época también. Entonces, eso es otro tema, pero es importante pues saber que sí, esa es una de las razones por las cuales los judíos siempre ven con mucha sospecha cuando un cristiano quiere hablarles a ellos de la salvación que hay en el Señor Jesucristo, porque ellos identifican el cristianismo como la religión de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no nos da el cristianismo, es el Señor Jesucristo quien salva y fueron los apóstoles que fueron predicando el Evangelio por todos lados. Otra cosa es que el catolicismo ya después se apropió, vamos a decir, de lo que vendría siendo
el cristianismo, secuestró, yo lo llamo secuestró el cristianismo, o la palabra, o ciertas palabras cristianas, propiamente cristianas, para pues simplemente secuestrar esas palabras y darles un mal uso. Pero realmente un cristiano bíblico nunca, nunca usaría la violencia contra otras personas sin importar su credo, su fe, y mucho menos contra los judíos. Entonces, de nuevo, eso fue eh, eh, hombres malvados que secuestraron prácticamente los nombres que eran meramente de la iglesia o palabras cristianas y pues las usaron ellos para pues prácticamente hacer mal y pues simplemente desarrollar una religión que nada tiene que ver con el cristianismo bíblico. Por cierto, el hermano José Andrés Moore, de quienes ya les hablé, y otros hermanos, como el hermano americano es el Kent Hovind, Ken Hovind, perdón, Ken Hovind, él habla también mucho acerca de esto. Entonces, definitivamente mucha información respecto a esto. Pero sí, los judíos miran con sospecha mucho el cristianismo por, por esas razones. Eh, pero bueno, en este libro, aquí se denuncian, ese es un libro de judíos que denuncian o prácticamente pone la historia y denuncian eh, a ciertas personas o ciertos grupos que han tratado de convertir o han hecho trabajos misioneros o incluso ponen nombres de supuestos ministros o falsos pues creyentes que ellos consideran que eran gente de peligro, que son gente de peligro y que pues prácticamente este libro es para judíos, para que los judíos estén informados eh, acerca de estos movimientos misioneros que trataron de convertirlos y que también a la misma vez pues acusan a algunos ex judíos pues de haber dejado la fe de sus padres y prácticamente que los cristianos están usando esto como pretexto para poder convertirlos, pero realmente nosotros de nuevo no convertimos a nadie, es el Espíritu de Dios que toma el corazón de cada uno de nosotros individualmente y pues nos hace reconocer la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de poner nuestra fe en aquel que puede darnos vida eterna y que murió en el Calvario para salvarnos. Eso es todo, es el Espíritu de Dios que es el que convence al pecador, no son los hombres. Nosotros simplemente somos instrumentos para compartir el Evangelio y eso es todo. De ahí independientemente es el Espíritu de Dios que hace el trabajo que solamente le puede hacer. Eso nos queda totalmente claro los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, aunque pues el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, pero nosotros reconocemos que es Él el que salva, es Él el que convence. Nosotros simplemente vamos, compartimos el Evangelio como el Señor nos pone eh, y ya, simplemente oramos por ellos, los dejamos y ya después con el tiempo te das cuenta que algunos de ellos fueron salvos. Pero no fuiste tú, fue el Señor que hizo el trabajo, no. Nada que ver con nosotros. Pero bueno, esa es una acusación que los judíos hacen contra los cristianos. Entre algunas de ellas, por supuesto. Pero bueno, algo interesante es que en este libro que le estaba mencionando, que se llama Evangelizing the American Jew, se llama, o Evangelizando al judío americano, se llama este libro, el autor es un judío, y interesantemente menciona aquí a varios judíos que pues se convirtieron, y esto simplemente constata, la veracidad de la historia del hermano Louis Henry Salin. Constata simplemente la veracidad, que no es una persona inventada, a pesar de que vivió a mediados de los siglos XVIII, pero no es inventado el nombre, no es un, una persona inventada por los cristianos, porque a veces, muchas veces, pues muchos dicen, no, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están los documentos? Pruébame que eso es cierto. Y hay más documentos históricos, si tú te vas a la página del estado de Kentucky, en los archivos históricos del estado, también ahí hablan del hermano Louis Henry Salín y hablan que, no hablan mucho a profundidad de él, pero sí hablan de que él era un ministro en Kentucky, que él era pastor, etcétera, etcétera, aunque no hablan mucho de la denominación ni nada por el estilo, tampoco no hablan a profundidad de su historia, como el mismo hermano narra en su libro entre otras cosas más, pero definitivamente sí hablan del hermano Luis Henry Salín. Y de nuevo, en este libro hablan de varios judíos que pues se convirtieron
al cristianismo, como ellos llaman, entre comillas, o fueron convertidos. Pero también hablan del hermano Louis Henry Salin y curiosamente de otros que están ahí, hablan algunas cosas de sus vidas que ellos hicieron antes. Pero del hermano Louis Henry Salin no hay nada que decir de él. Tenía aparentemente un buen testimonio el hermano. Y qué bonito es eso. Qué bonito es eso que digan que tienes un buen testimonio. Entonces yo sé que todos nos esforzamos por servir al Señor y debemos de esforzarnos en dar un buen testimonio de nuestro Señor y tener un buen carácter, no solamente con nuestra familia, un buen testimonio y un carácter pues apacible y cristiano, por decirlo así, pero también con la gente de afuera, con tus compañeros de trabajo, con tus amistades, con la gente que no te conoce, con tus vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy seguro que el hermano Luis, que ya no está aquí, ¿cómo él iba a saber que un día van a escribir de él? O sea, críticos incluso, sus mismos paisanos, por supuesto, ¿verdad? Pero, o sea, para la gloria de nuestro Señor, y eso nos sirve a nosotros como lección de que sí, que lo que el Señor dice en las Escrituras es verdad, que tenemos de tener buen testimonio. Es más, si alguno, como está, parece que en Timoteo, el que en él es ser pastor, tiene que tener un buen testimonio. Y podemos ver que pues definitivamente el hermano Luis Henry Salin tenía un buen testimonio. Les voy a leer brevemente aquí esto, ustedes pueden leer este libro, también les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan leer, lo puedan buscar ustedes mismos. Este sí se puede poner en español, según tengo entendido, aunque no estoy muy seguro cómo hacerlo, pero el libro del hermano Salín, ese no está en español. Ese sí se puede, ya que puedes transliterar todo aquí en la página de Google, aunque 99% del tiempo, 99% del tiempo sí está bien transliterado. Siempre hay un margen de error pequeño. Pero bueno, aquí habla, un poquito voy a leer la página. Aquí dice, en el año de 1875, en el año de 1875, eh, la misión de la ciudad de Nueva York Bautista contrató al reverendo Samuel Alman, un cristiano hebreo, para convertir a los judíos de la ciudad de Nueva York. Alman renunció en el año de 1881 y se convirtió en pastor de la Iglesia Bautista de Nueva York. Él aún estaba activo en el ministerio en 1909. Y luego dice aquí, otros judíos atraídos a la denominación bautista durante este periodo incluye a Louis Henry Salin y también a H. S. Ollendorf y a Abraham Jaeger. Salin nació en Bavaria, como dice el hermano Salin en su libro, en el año de 1829. Llegó a Nueva Orleans en noviembre de 1849 y fue un comerciante de productos secos, me parece que como frijol, arroz, esas cosas así, en el estado de Kentucky, Owenton, Kentucky, que de hecho allí en Owenton, Kentucky, él fue ministro. Fue bautizado en la iglesia bautista de Long Ridge en el año de 1852 y fue ordenado como un ministro bautista en marzo de 1857 y por 40 años él fue uno de los evangelistas más populares de Kentucky. Él murió en mayo de 1897. Entonces aquí da una breve historia del hermano Henry Salin. Nada malo que decir del hermano Salin. Si tú lees el libro te vas a dar cuenta que, de nuevo, habla de algunas cosas malas que hicieron otros judíos que fueron convertidos o que se convirtieron al cristianismo o problemas que tuvieron, qué sé yo. Pero bueno, sigue leyendo, vamos a seguir leyendo un poquito más. Ollendorf nació en Prusia en 1833, me parece que eso era la antigua Rusia, antes de la Unión Soviética, digo, si no me falla mi historia. Si no, déjenmelo saber en los comentarios ahí. Él llegó aquí a este país en el año de 1853 o 1854. En 1856 él fue arrestado en Hartford, Connecticut, por distribuir dinero falso.
y fue sentenciado a 4 años en la prisión estatal. El capellán de la prisión, un bautista, lo convirtió en octubre de 1857. El capellán obtuvo el perdón para, para él, después de que se convirtió, después de que estuvo en la cárcel por 17 meses. Ollendorff fue preparado para ser un misionero para sus comunidades, sus hermanos judíos, cuando él murió de repente, a la edad de 25 años en marzo de 1858. Entonces aquí tenemos un hermano que el Señor salvó, otro judío que el Señor salvó en esa época, se metió en problemas legales, como muchas veces mucha gente nos pasan cosas y a veces toma que te pasen cosas para poder recordar las preciosas palabras de nuestro Señor y Salvador, y a veces toma eso. Y hay mucha gente que no, hay mucha gente que no lo toma llegar a a esas situaciones. Pero bueno, yo conozco mucha gente que sí ha estado pues enferma al borde de la muerte o en problemas legales o problemas serios y el Señor pues los salva. No que no pagues las consecuencias a veces, porque sí pagamos las consecuencias, pero ya la diferencia es que una vez salvo, ya tienes la seguridad de la salvación y estás en las manos del Salvador. Aunque pasamos por lo que tenemos que pasar, muchas veces por nuestras propias malas decisiones, pero la ventaja es que ya no estás solo. El Señor está contigo, que tienes que pasar esos momentos difíciles, aún siendo que tú mismo te los buscaste. Pero bueno, lo más importante es que ya cuando somos salvos, ya pues es mucho más fácil sobrellevar las cosas con el Señor, con nosotros. Pero bueno, tenemos la historia de este hermano aquí, breve. Y más adelantito habla dice aquí que déjame hacer un poquito más grande esto para que se mire un poquito mejor. Dice el, el trofeo Bautista eh, capturado durante estos años fue Abraham Jaeger. Jaeger era un judío, eh, pues aparentemente sabio, que sabía, era muy letrado. Vino a América en los años de los 1860 y estuvo metido en el negocio del whisky en Milwaukee y pues le falló el negocio. Y si él él no tuvo éxito en otros negocios más que comenzó y después decidió convertirse en un rabí reformado. Él se fue a Cincinnati convencido, convenció, perdón, a otro rabí de esos lugares, el rabí Wise, que fue un excelente maestro y predicador, y persuadió al líder del judaísmo reformado a ayudarle a obtener una posición como un rabí de Selma o en Selma, Alabama. Y dice Wise, el rabí Wise le dio a Jaeger una carta de testimonio, pues para ayudarlo aparentemente. El punto es que aparentemente Jaeger fue cristiano, después se separa de la fe cristiana y después se mete en problemas. El punto es que pues ella habla de un poco de la historia de él. Y hay más historias aquí de más judíos convertidos, algunas buenas historias, otras tristes, que pues se metieron en problemas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es de que aquí habla del hermano Louis Henry Salin, y a pesar de que mismos judíos de este libro, que es escrito meramente para judíos, para que estén al tanto de un punto de vista histórico de algunos judíos que se han apartado de la fe y algunas cosas que han hecho en nombre de su fe cristiana, pues miramos aquí el testimonio del hermano Louis Henry Salin, un buen testimonio. No se dice mucho de él, más que pues ni nada positivo ni nada negativo, simplemente se queda en que bueno, pues él llegó en tal fecha aquí, fue cristiano, fue bautizado en tal iglesia y fue ministro por tantos años hasta su muerte. Y es increíble.
Pues, de nuevo, si el hermano Salín estuviera aquí, yo creo que diría lo que todos nosotros decimos y lo que muchos hermanos que yo conozco, predicadores, dicen, y es verdad. Es el Señor quien hace las cosas. Yo nada más soy un instrumento. El Señor hizo todo, yo no hice nada. Y qué bonito es tener un corazón así al final del día. Qué bonito es decir, es el Señor que me salvó, me hace hacer estas cosas y lo que hago lo hago para la gloria de mi Señor, para que sea Él el que sea exaltado y yo simplemente soy un siervo de Él y estoy aquí pues para servirle. Me imagino que eso es lo que Él diría. El hermano ya está en el reino del Señor, allá en las moradas celestiales. Y qué bonitos es nosotros del siglo XXI voltear para atrás y ver que sí, que hubo hermanos y hermanas que fueron sanos bíblicos, que, que defendieron la fe valientemente, que sirvieron al Señor en tiempos difíciles, porque fueron tiempos difíciles para ellos, mucho más que ahorita. O hasta cierto punto vamos a decir que también hay su dificultad ahorita, pero donde no había tecnología, donde la medicina era muy difícil, donde la mortalidad era, especialmente para los niños, era pues muy alta por cuestión de medicinas, de antibióticos, inyecciones, todas estas cosas. Entonces, definitivamente, pues damos las gracias a nuestro Señor por todo lo que nos da. El Señor lo puso a Él en ese momento. Vemos la historia de Él y vemos lo que el Señor hizo a través de este hermano. Y bueno, si tú estás viendo este video, pues espero que te guste esta información. Sé que es breve, pero te recomiendo estos materiales, que los leas, que los estudies y que pues pienses en ello y que pues pongamos al final de cuentas nuestros pensamientos en nuestro Señor y servir a nuestro Señor lo más que podamos cuando tengamos oportunidad. Pero bueno, eso es todo por este video. Sé que es un video un poco extenso, pero la información me parece importante que ustedes la vean, la estudien, especialmente si tienes dudas, inquietudes, si estás en raíces hebreas o tal vez no estás en raíces hebreas, pero igual puedes tener esta información disponible en tu mano, leerla, estudiarla y simplemente echar un vistazo atrás, varios siglos atrás y ver qué era lo que creían ellos. ¿Y será qué es lo que creemos nosotros? ¿Será qué es lo que enseñan en tu congregación local? Eh, pero bueno, este video de nuevo es para la gloria del Señor. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su comentario, compartan el video, denle un like, no sé, hagan lo que tengan que hacer. Pero lo más importante es sigan al Señor. Sigan sirviendo al Señor donde están. Y bueno, que el Señor los bendiga y si el Señor quiere nos miraremos en otro video. Se despide de ustedes como siempre, muy agradecido, Brother Hernández. Hasta la próxima. Chao.